esto es las personas que quisieron participar, pero a veces las muestras también son un poco sesgadas en el sentido de que si a lo mejor se les recluta porque han ido a una consulta, claro, pues lógicamente esas personas ya tienen algún tipo de trastorno que les ha hecho ir a la consulta y a lo mejor haría falta que para comprobar que esto es cierto, que viniera gente de todo tipo, o sea, más y menos afectada. Sí, la muestra. La muestra, claro. Pues nada, muchas gracias por el estudio. Y a mí me resulta una duda el pensar si... es que no he entendido muy bien cómo crees tú que se podría hacer este tipo de estudio en los niños y en las niñas para ver si son premutados, ¿no? Quiero decir que ¿quién lo tendría que hacer? Si un psicólogo, un orientador, un profesor, y cómo eso, o sea, con toda la reticencia que hay en la administración para hacer pruebas, incluso cuando tienes un familiar y tal, simplemente con decir que tiene las funciones ejecutivas como retrasadas o como diferentes, no sé si sería factible que con eso ya hicieran la prueba del X-Flag. Pues, a ver, yo no descarto a ningún profesional. Si lo ve un médico y deriva a él, pues ya está. Yo lo único que digo es que si, por ejemplo, hay otra persona, un orientador, un psicólogo que lo está viendo, pues que lo derive también. Cuando ya os he comentado que al principio en Aragón solamente nos decían si eras sano, si tenías la premutación o si tenías la mutación completa. Entonces cuando se planteó esto, hablamos con el Miguel Servet para decir, es el centro y tal donde lo hacen, en Zaragoza, y dijimos, oye, claro, yo no sabía cómo iba este tema, qué podemos hacer y tal, porque los últimos diagnósticos ya te daban un folio por las dos caras, ya te daban mucha más información. Y entonces nos dijeron, bueno, es que nosotros tenemos 14, para poder hacer 14 diagnósticos al año. Y una vez que ya se han hecho todos esos 14, hasta el año siguiente nada. Entonces yo pregunté, oye, ¿cuánto cuesta hacer esto? Y me dijeron 180 euros, no llegaba a 200. Claro, yo pienso que no es una cantidad desorbitada. Yo lo habría pagado. No tuve esa oportunidad, pero yo lo habría pagado. Quiero decir, no es tan inaccesible. Yo creo que aquí, de alguna manera, no sé, es mi opinión, hemos ido un poco a lo más problemático, al problema más grande. Es como si se te está hundiendo el barco y te dice uno, oye, que tienes un grifo abierto de agua. Y dices, pero ¿a mí qué me dices del grifo si se me está hundiendo el barco? Claro, pues en mi caso, yo pienso en mi familia. Si yo tengo un hermano y 2 hijos con unos problemas de conducta bestiales, yo voy al médico, yo hago algo para mí, o sea, yo soy la última. Entonces yo considero que a veces, solamente a veces, las personas recurrimos pues cuando ya estamos, que ya no podemos más. Entonces esto lo que yo pretendía de alguna manera es poner remedio lo antes posible. Ahora también yo creo que aquí lo que hemos dicho es, bueno, parece que estamos un poco traspapeladas, ¿no? Las mujeres con la premutación y los hombres también a veces, ¿no? Y es decir, bueno, vamos a ser capaces de darle un giro a esto. ¿Qué es lo que nos va a condicionar? ¿El dinero? ¿Nos va a condicionar el que la gente participe? ¿Nos va a condicionar el que haya profesionales que quieran investigar acerca del tema? Hombre, desde que comenzó todo este tema, que las mujeres con la premutación éramos asintomáticas y ahora resulta que tenemos un montón de goteras, yo creo que ha evolucionado mucho esto. Yo creo que ahora es el momento de poner toda la carne en el asador. Yo no sé si en este proyecto o en otro. Pero desde luego, si no ponemos cada uno lo que podemos de nuestra parte, esto no va a seguir adelante. Entonces, que se propone un proyecto con personas con la mutación completa, ahí tenemos que estar. Que se propone con premutados, ahí tenemos que estar. Y si nosotros vamos a pedir algo a la administración, a quien sea, lo que no podemos pedir y exigir a los demás es que hagan algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Todo hay que pagar un peaje, supongo yo. No sé si estaréis de acuerdo o no. Vamos, que mis felicitaciones porque me parece un trabajo buenísimo. Y lo que quería saber un poquito es, o sea, ¿teníais la necesidad de que se... de que la muestra sea más grande? No, pero me refiero, el objetivo del estudio era hacer un estudio para presentarlo, para poder hacer las pruebas, ¿o cuál era el objetivo del estudio? Es que no lo he entendido. A ver, yo hice un estudio piloto porque de lo que yo había leído
parecía que un indicio importante era el que había una alteración de las funciones ejecutivas. Entonces yo pensé, bueno, si por ejemplo, para que te deriven, a que te hagan el estudio genético, tiene que haber una sospecha clínica, es decir, que tú veas algo que a ti de alguna manera te haga pensar que esa persona tiene una alteración genética, en este caso el síndrome X frágil. Yo dije, bueno, pues las sospechas clínicas que tenemos hasta ahora no creo que sean muy buenas, porque estamos más del 80% sin diagnosticar. Pues digo, vamos a ver qué otra cosa, igual que estos investigadores que han estado aquí, todos estos profesionales han estado diciendo, estamos buscando marcadores para poder... Bueno, pues yo a mi nivel, el marcador mío tiene que ser el funcionamiento ejecutivo. A nivel conductual, cognitivo, claro. A nivel todo, vamos, al nivel que... De todas maneras, esto no es diferente de lo que tendríamos que exigir en la escuela. Vale. Es decir, nosotros estamos viendo que no hay dos cerebros que sean iguales, cada cerebro es único y es singular, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con una persona de tal manera que su cerebro funcione de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos hasta ahora? Que todos sota, caballo y rey, todos por el mismo rasero, y el que no llega, pues se queda por el camino. Entonces yo creo que es dar a cada uno lo que necesita. Vale, o sea que en la escuela, en un instituto, hicisteis una batería de pruebas para pasar a los alumnos que tenían dificultades. En este caso no lo hicimos, en este caso este estudio piloto lo hicimos con personas de la asociación que tenían la premutación y querían participar. Entonces yo tenía la sospecha de que había una disfunción ejecutiva porque yo lo había leído en la bibliografía. Entonces al pasarles a estas personas las pruebas, yo vi que tenían una inteligencia normal y que había una alteración del funcionamiento ejecutivo. Es decir, que no sé si se ha visto que cuando yo pasaba esas pruebas estaban por debajo de la media, pero claro, gente que tenía un nivel cognitivo en algunos casos elevado. Vale. Por lo menos normal. Pasaste las pruebas, tuviste los resultados, y con esos resultados, ¿qué es lo que habéis hecho o para qué os ha servido? Bueno, pues nosotros para ver que parecía que sí que había una disfunción ejecutiva, vale. Pero claro, si tú tienes ese estudio, es que normalmente antes de hacer una tesis haces como un estudio primero porque a lo mejor piensas eso y te has equivocado y dices, mira, de lo que yo pensaba no ha salido nada. Entonces para ver si va en la línea de lo que tú piensas. Vale. Y entonces luego ya es comprobarlo. Entonces para comprobarlo necesitábamos una muestra más grande, porque claro, 17 personas de todas las edades, de niveles socioeconómicos y culturales muy diferentes, tal, pues es que no había suficiente número como para llegar a conclusiones fiables. Entonces yo lo único es que ahora lo hemos cogido con más fuerza y voy a intentar darle un empujón si se puede. ¿Se va a volver a repetir? Algunas personas sí, algunas personas se han repetido ya las pruebas y ya tenemos más datos. Bueno, no puedo nada más que estar agradecida de que además de que ya se han hecho las pruebas de diagnóstico se las hayan vuelto a hacer. No sé si me explico, para tener más datos. Y luego, por ejemplo, en ese momento yo pasé una prueba de inteligencia, por ejemplo el WISE 3, que ahora está desfasado porque ya está el WISE 4. Entonces, claro, lógicamente voy a tener que volver a pasarla porque tengo que pasar a todos lo mismo, ¿no? Para poder compararlo. Bueno, yo quiero apoyar un poco tu tesis y tu teoría con mi experiencia. Yo, mi hijo, cuando empezó en educación infantil, tuvo una maestra que sí se fijó efectivamente en que tenía la parte ejecutiva más retrasada que los demás niños. Entonces me llamó, me dijo que ella veía algo raro en mi niño. Yo anteriormente ya había observado alguna cosa un poco rara, como era que no habían dado a su tiempo, que tenía cierta hipotonía muscular, pero por más que yo lo llevaba a pediatras me decían que no, que todo era normal. Entonces esta maestra me llamó y me dijo que ella notaba en el niño una disfunción ejecutiva a la hora de recortar con tijera, a la hora de hacer trabajos manuales. Yo le comenté que sí, que yo también lo había notado. Entonces fue cuando empezaba lo de integración escolar y me lo metió dentro del programa de integración escolar. No obstante, me dijo que era conveniente que lo llevase a un médico distinto y que